Viernes, 22 de noviembre de 2024. Materia constitucional. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 6. Registro digital, 202-9557. Tipo, jurisprudencia. Indemnización por causa de muerte. El artículo 1915, segundo párrafo, del Código Civil Federal, no es regresivo ni viola el principio de progresividad, en relación con el derecho humano a la reparación del daño. Hechos. Varias personas promovieron amparo indirecto en el que plantearon la inconstitucionalidad del precepto citado, el cual prevé que para calcular la indemnización por muerte debe tomarse como base la unidad de medida y actualización, extendiéndola al número de unidades que para cada una de las incapacidades se señalen en la Ley Federal del Trabajo. Consideraron que viola los principios de progresividad y no regresividad, en tanto que no fija una fórmula que dé como resultado una indemnización equivalente a la prevista en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2018 para determinar el monto correspondiente por causa de muerte, esto es, a razón del cuádruplo del salario mínimo diario más alto que esté en vigor en la región, extendiéndola al número de días que para cada incapacidad señala la Ley Federal del Trabajo. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 1915, segundo párrafo, del Código Civil Federal, no es regresivo ni viola el principio de progresividad en relación con el derecho humano a la reparación del daño. Justificación. De la evolución legislativa del artículo 1915. Se advierte que el propósito de las reformas posteriores a su texto original es que el daño ocasionado por un acto ilícito sea indemnizado a partir de bases objetivas, y no de forma discrecional por las personas juzgadoras, así como de manera equitativa y proporcional a los perjuicios sufridos por la víctima, o por lo menos, lo más próximo posible a cubrirlos de manera suficiente, pero sin llegar al extremo de afectar excesivamente la economía del obligado a cubrir la indemnización. El mecanismo previsto en el precepto referido no constituye una medida regresiva por el hecho de que en términos estrictamente cuantitativos, una indemnización por causa de muerte calculada por el cuádruple del salario mínimo vigente más alto en la región multiplicada por 5.000, sea menor numéricamente a la calculada a partir de una unidad de medida y actualización multiplicada por 5.000 unidades. Tal desproporción derivó de que por virtud de la reforma al artículo 502 de la Ley Federal del Trabajo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012, el legislador incrementó el monto de la indemnización por causa de muerte de un trabajador a 5.000 días de salario, pero sin ajustar a su vez otras disposiciones que, como el artículo 1915, utilizaban el citado artículo 502 como referencia para determinar indemnizaciones ajenas al ámbito laboral o de seguridad social. La finalidad de la norma fue mantener la equidad y proporcionalidad en las indemnizaciones por daños ocasionados en virtud de un acto ilícito, y atender el artículo 123, apartado A, fracción B, constitucional, que establece que el salario mínimo no puede utilizarse como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza, lo cual implica que el constituyente permanente prohibió al legislador ordinario continuar empleándolo como referencia para el pago de obligaciones, entre otras, las de naturaleza civil, mercantil, fiscal y administrativa. Segunda sala. 2 de 6. Registro digital, 202-9559. Tipo, jurisprudencia. Jubilación por vejez. El artículo 82, regla 2, del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias, no es contrario al artículo 29, numeral 2, inciso A, del Convenio número 102, de la Organización Internacional del Trabajo, por no establecer una prestación reducida para su acceso. Hechos. Una persona demandó de Petróleos Mexicanos el otorgamiento y el pago de una jubilación por vejez. La autoridad laboral absolvió a la parte demandada, pues consideró que la actora solo cumplía con el requisito de edad pero no con los años de servicio que prevé el artículo 82 referido. En amparo directo reclamó que dicha disposición es inconvencional al establecer un mínimo de 30 años de servicio para acceder a esa prestación y no a una prestación reducida en términos del artículo 29. Numeral 2, inciso A,
del Convenio número 102 relativo a la norma mínima de la seguridad social, de la Organización Internacional del Trabajo. El Tribunal Colegiado de Circuito negó el amparo al considerar que la jubilación por vejez es una prestación extralegal, por ende, el precepto que la prevé es de interpretación estricta y no está sujeto a control de convencionalidad. La quejosa interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 82, regla 2, del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias no es contrario al artículo 29, numeral 2, inciso A, mencionado. Justificación, del artículo 82, regla 2, citado, que establece que las personas trabajadoras de confianza de planta únicamente tendrán el beneficio de la jubilación por vejez al haber cumplido 60 años de edad y 30 años de servicio. O 65 años de edad y 30 años de servicio en los casos ahí especificados. Se advierte que la pensión por jubilación es una prestación de seguridad social de carácter extralegal, cuya carga financiera corresponde exclusivamente al empleador y, por ende, no contraría a él. Artículo 29 aludido. Si bien esta última norma garantiza una prestación reducida, como base mínima de acceso a la pensión por vejez en caso de no haber cumplido con el periodo de cotización que establezcan las legislaciones de los estados parte, es inaplicable a los trabajadores de planta de confianza de Petróleos Mexicanos, pues el reglamento que regula la jubilación por vejez prevé un régimen especial, cuyas reglas distan de los esquemas de seguridad social tradicionales en los que las cuotas y aportaciones son tripartitas, es decir, se cubren por el empleador, la parte trabajadora y el gobierno. Así, una nueva reflexión conduce a esta segunda sala a apartarse de lo resuelto en el amparo directo en revisión 629/2024, en el que se estudió una problemática similar. Segunda sala. 3 de 6. Registro digital, 202-9574. Tipo, jurisprudencia. Régimen pensionario de los trabajadores al servicio del Estado. La restricción para modificar o cambiar la opción adoptada no transgrede el derecho a la seguridad social, artículo 7 transitorio, párrafo 3. De la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007. Hechos. Una persona promovió juicio de amparo indirecto en el que planteó la inconstitucionalidad del precepto referido, al considerar que transgrede el derecho a la seguridad social por prever que la opción adoptada en cuanto a régimen pensionario, artículo 10 transitorio o acreditación de bonos de pensión, será definitiva, irrenunciable y no podrá modificarse. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la restricción para que los trabajadores modifiquen el régimen pensionario que en su momento eligieron o que se les haya asignado por no haber manifestado su elección en el plazo previsto en el artículo 7 transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no transgrede el derecho a la seguridad social. Justificación. Tanto el régimen de pensiones conocido como de reparto o de beneficios definidos con modificaciones graduales descritas en el artículo 10 transitorio de la citada ley, como el sistema de pensiones de cuentas individuales, introducido por ese mismo ordenamiento, garantizan a los trabajadores el acceso a los conceptos de seguridad social que se enlistan en el artículo 123. Apartado B, fracción 11, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, este último dispositivo otorga un amplio margen de configuración al legislador para reglamentar por medio de una ley los procedimientos, requisitos y modalidades necesarias para hacer efectivos los derechos sociales ahí contenidos, aunado a que el precepto constitucional en cuestión no impone una manera determinada o lineamiento para ejercer dicha facultad. Incluso, debe considerarse que la naturaleza y el esquema de financiamiento para dar sustentabilidad al régimen pensionario de reparto es distinta, e incluso incompatible con el de cuentas individuales, de conformidad con lo señalado en la exposición de motivos y los dictámenes legislativos que dieron origen al ordenamiento de referencia. De ahí que resulta inviable que los trabajadores al servicio del Estado puedan modificar la elección o asignación del régimen pensionario fuera de los plazos establecidos en el artículo 7 transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Segunda sala. 4 de 6.
Registro digital, 202-9575. Tipo, jurisprudencia. Registro de prestadores de servicios financieros. La cláusula 37ª, fracción, de las disposiciones de carácter general que lo regulan, no viola los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica. Normativa vigente hasta el 31 de diciembre de 2022. Hechos: la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Conducef, canceló el registro de una sociedad financiera de objeto múltiple, SOFOM, por omitir validar su información corporativa por más de 2 trimestres consecutivos ante el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros. La decisión se tomó con fundamento en la cláusula referida publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de octubre de 2014. La SOFOM demandó la nulidad de la cancelación del registro y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa reconoció la validez de la resolución impugnada. En amparo directo, la actora argumentó que dicha cláusula viola los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica, porque cede las obligaciones previstas en el artículo 87 y K, tercer párrafo, inciso A, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. El Tribunal Colegiado de Circuito negó el amparo y la quejosa interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la cláusula 37ª, fracción, de las disposiciones de carácter general para el registro de prestadores de servicios financieros no viola los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica. Justificación. Los artículos 46 y 47 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros facultan a la Conducef para emitir las disposiciones a las que se sujetará el registro de prestadores de servicios financieros y para solicitar a las instituciones financieras la información necesaria para establecer y mantener actualizado el citado registro. Si la Conducef, al emitir dichas disposiciones, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 7 de octubre de 2014 y vigentes hasta el 31 de diciembre de 2022, consideró que para mantener actualizado el registro no solo era necesario que las instituciones hicieran saber las modificaciones en su organización corporativa, sino que debían corroborar cada trimestre la vigencia de los datos contenidos en el sistema. Dicha actuación fue realizada dentro de la facultad que el propio legislador federal le otorgó. Máxime que el artículo 87 y K, tercer párrafo, inciso A, aludido prevé, como motivo de cancelación del registro de la SOFOM, que no mantengan actualizada su información en forma reiterada, conforme a lo ordenado en las disposiciones que emita la Conducef. Esto corrobora que se facultó a la citada autoridad para detallar la forma en que las instituciones debían mantener actualizada su información en el sistema, ya fuera validándola, corrigiéndola, modificándola o realizando las actuaciones que consideraran necesarias para tal efecto. Que el artículo 87 y K solo haga referencia a la obligación de la SOFOM de mantener actualizada la información, sin precisar que también deben validarla, es insuficiente para considerar lo contrario. La obligación de mantener actualizada la información alcanza a la referida en la cláusula impugnada en lo atinente a no solo mantenerla actualizada, sino validarla, ya que ambas están dirigidas a garantizar que la información consultada por el público esté vigente. Segunda sala. 5 de 6. Registro digital, 202-9582. Tipo, jurisprudencia. Suspensión de trámites y procedimientos administrativos, así como declaración de días inhábiles. Los acuerdos de 25 de marzo y 15 de diciembre, ambos de 2020, emitidos por el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, en el contexto de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, son constitucionales. Hechos. Diversas personas impugnaron la negativa ficta recaída a su reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado presentada ante la Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó sobreseer en el juicio, al considerar que no se configuró dicha negativa ficta en tanto no transcurrió en exceso el término de 3 meses correspondiente. Contra esa sentencia, promovieron juicio de amparo directo en el que plantearon la inconstitucionalidad de los referidos acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo y el 28 de diciembre, ambos de 2020,
al considerar que no debieron suspender los procedimientos administrativos ni los plazos respectivos, ni siquiera con motivo de la contingencia sanitaria. En tanto, los servicios de la administración pública deben prestarse de manera ininterrumpida. El Tribunal Colegiado del Conocimiento resolvió negar el amparo solicitado y en contra de su sentencia los quejosos interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los acuerdos de 25 de marzo y 15 de diciembre, ambos de 2020, emitidos por el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social en el contexto de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, al establecer la suspensión de trámites y procedimientos administrativos, así como la declaración de días inhábiles, no transgreden los principios de tutela administrativa efectiva, justicia pronta y expedita, seguridad jurídica y de buena administración pública. Justificación. En atención a las medidas extraordinarias adoptadas por el Consejo de Salubridad General y el titular de la Secretaría de Salud, con sustento en los artículos 73, fracción 16. Base segunda y tercera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 17, fracción 3 y 181 de la Ley General de Salud. Se observa que el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social emitió los acuerdos de 25 de marzo y 15 de diciembre, ambos de 2020, con el objeto de atenuar la propagación de la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2 entre la población mexicana y así salvaguardar la integridad y la salud tanto de los trabajadores como de las personas que realizan trámites ante el referido instituto por virtud de la situación de emergencia que, en ese momento, afectaba al país. En ese contexto, el que a través de los acuerdos citados se hayan suspendido los trámites y procedimientos administrativos, así como dispuesto días inhábiles, no resulta contrario a los principios de tutela administrativa efectiva, justicia pronta y expedita, seguridad jurídica y de buena administración pública, pues además, no debe perderse de vista que por virtud de lo ordenado por el titular de la Secretaría de Salud, el Consejo Técnico referido estaba obligado a suspender toda actividad no esencial que involucrara la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas con el fin de aminorar en lo posible la transmisión de la referida enfermedad y con ello el riesgo de la pérdida de vidas humanas. Debe considerarse que, en ese momento de emergencia sanitaria, se priorizó enfocar recursos humanos y financieros para el funcionamiento de las actividades consideradas esenciales que, en el área de salud, abarcaban las actividades médicas, paramédicas y de apoyo al Sistema Nacional de Salud, caso en el cual no se encontraba el trámite y sustanciación de procedimientos administrativos como el relativo a los reclamos por responsabilidad patrimonial del Estado. Segunda Sala. 6 de 6. Registro Digital, 202-9565. Tipo, aislada. Presunción de transmisión indebida del derecho a disminuir pérdidas fiscales. El artículo 69 b bis del Código Fiscal de la Federación no viola el principio de irretroactividad de la ley. Hechos. Una persona moral promovió amparo indirecto contra el precepto al considerar que desconoce el derecho adquirido para amortizar pérdidas fiscales. En tanto establece la posibilidad de que la autoridad hacendaria presuma que la transmisión de dichas pérdidas es indebida bajo determinados supuestos. El juzgado de distrito negó el amparo. Se interpuso recurso de revisión y el Tribunal Colegiado de Circuito remitió el asunto a la Suprema Corte para que realizara el análisis de constitucionalidad. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el artículo 69 b bis del Código Fiscal de la Federación no viola el principio de irretroactividad de la ley. Justificación. El artículo no prohíbe a las personas contribuyentes amortizar sus pérdidas fiscales, pues solo busca combatir su indebida transmisión, la que ocurre sin una razón de negocio u operativa, y con el único propósito de obtener una ventaja fiscal. La norma no se encamina a afectar o modificar situaciones previas a su entrada en vigor, pues solo establece un procedimiento que permite a la autoridad hacendaria presumir la indebida transmisión de pérdidas fiscales pendientes de disminuir, con ello, en su caso, la improcedencia de su amortización en ejercicios posteriores para quien bajo esas circunstancias las recibió. Si bien el derecho a disminuir dichas pérdidas pudo generarse antes de la entrada en vigor de la norma, ello no significa que el procedimiento contenido en el artículo 69
b bis del Código Fiscal de la Federación incida o tenga efectos hacia el pasado, porque solo se establece la facultad de la autoridad para presumir que se transmite indebidamente ese derecho a otra persona. Y esa presunción opera respecto de acontecimientos ocurridos a partir del inicio de su vigencia. Segunda Sala.